Si has estado el suficiente tiempo en internet, seguramente has escuchado hablar acerca de los SCPs, y tal vez te has preguntado qué demonios son. Pues no, mi querido amigo, no es un grupo de banda mexicano ni mucho menos uno de K-pop. El día de hoy vengo a hablarte acerca de qué son los SCPs. Así que, para no hacerte el cuento tan largo, primero tengo que hablarte acerca de la Fundación SCP. ¿Que te preguntas qué es la Fundación SCP? Pues muy fácil. La Fundación SCP es una organización dedicada a la investigación de fenómenos paranormales. La Fundación es una organización secreta con el objetivo de contener y estudiar individuos, entidades, lugares y objetos. Fenómenos anómalos que desafían la ley natural, denominados como objetos SCP o simplemente como SCP. Si no se contuvieran, los SCP representarían una amenaza para los humanos, o al menos para el sentido de la realidad y la normalidad de la humanidad. La Fundación SCP mantiene en secreto la existencia de los SCPs, para evitar un pánico masivo y permitir que la civilización humana funcione normalmente. Cuando un SCP es descubierto, la Fundación SCP despliega agentes para recolectar y transportar al SCP a una instalación de la Fundación, o para contenerlo en la ubicación si el traslado no es posible. Una vez los SCP son contenidos, son estudiados por científicos de la Fundación. Aquí es donde entran en juego el personal denominado como clase D. Se utilizan para interactuar con los SCPs peligrosos debido al riesgo que conllevan estos SCPs. Debido a que el personal de clase D no es más que conejillos de indias. Después de haberte hablado del personal de clase D, me gustaría hacerte un breve resumen acerca de la clasificación de un miembro dentro del personal de la Fundación SCP. Los O5 son las personas más poderosas del planeta. Aquí no hay nada más que agregar. El personal de clase A se considera esencial para las operaciones estratégicas de la Fundación, y no se les permite el acceso directo a las anomalías bajo ninguna circunstancia. Los miembros del personal de clase B se consideran esenciales para las operaciones locales de la Fundación y solo tendrán acceso a objetos, entidades y anomalías que hayan pasado la debida cuarentena. Los miembros del personal de clase C tienen acceso directo a la mayoría de aquellas anomalías que no sean estrictamente hostiles o peligrosas. El personal de clase D es empleado normalmente para manejar anomalías extremadamente peligrosas, a las cuales no tienen acceso la clase A o clase B, debido a que la clase D son normalmente prisioneros condenados a muerte. En algunas ocasiones llegan a ser también políticos. Después de haber pasado por varias investigaciones, se les otorga un número a estas entidades y también su nivel de riesgo. Empezaremos por el SCP-001. No se puede explicar una sola entidad como tal, ya que hay varias anomalías que comparten este nombre, como el Rey Escarlata y también la propuesta del Guardián de la Puerta. SCP-002 se asemeja a un tumor de crecimiento carnoso con un volumen de aproximadamente 60 metros cúbicos. SCP-1471. El SCP-1471 es una aplicación gratis para dispositivos móviles llamada Malware 1.0.0, ubicada en las tiendas online de todos los dispositivos móviles. SCP-106. El SCP-106 parece ser una entidad humanoide que se asemeja a un anciano, con una apariencia generalmente de descomposición avanzada. Esta apariencia puede variar, pero la descomposición se observa en todas sus formas. Los SCPs no suelen ser normalmente una sola entidad, como nos lo demuestra el SCP-076. Consiste en dos entidades, un cubo de piedra al cual se le dio el nombre de SCP-076-1 y una entidad humanoide contenida dentro del cubo al cual se le nombró como SCP-076-2. Después de haberte hablado acerca del Rey Escarlata y el Guardián de la Puerta, te comenté que los SCP son clasificados. Ahora te hablaré acerca de la clasificación de los SCPs.
Seguro. Los SCPs de clase seguro son anomalías que pueden ser contenidas de forma fácil y segura. Euclid. Los SCPs de clase Euclid son anomalías que requieren más recursos para ser contenidas completamente o cuando la contención no es 100% fiable. Keter. Los SCPs de clase Keter son anomalías que son muy difíciles de contener de forma consistente o fiable. Thaumiel. Los SCPs de clase Thaumiel son anomalías que la Fundación utiliza específicamente para contener otros SCPs. Neutralizado. Los SCPs neutralizados son anomalías que ya no son anómalas, ya sea por haber sido destruidas intencionalmente o accidentalmente. Opión. Los SCPs de clase Opión son anomalías que no pueden ser contenidas. Archón. Los SCPs de clase Archón son anomalías que teóricamente podrían ser contenidas, pero que por alguna razón es mejor no contenerlas. Te hablaré rápidamente acerca de los niveles de seguridad, ya que después me gustaría hacer un video más a detalle acerca de esto. Nivel 0. Solo para uso oficial. Nivel 1. Confidencial. Nivel 2. Restringido. Nivel 3. Secreto. Nivel 4. Alto secreto. Nivel 5. Thaumiel. Como lo he dicho, después haré un video explicando más a detalle de qué se refiere cada uno de estos niveles de seguridad, ya que si no el video se iba a extender mucho más de lo que ya es. Así que espero el video les haya gustado, ya saben que si les gustó pueden regalarle un pulgar arriba, suscribirse y nos vemos en un próximo video.